Mi esposa embarazada se fue de viaje a París con su noviecito primer amor de la secundaria, y luego de regresar piensa que todo va a continuar igual, pero se lleva una sorpresa. Desde el primer momento, algo no me cuadró en la historia de Andrea sobre su viaje de negocios a París. Nos conocíamos desde hace años, y aunque confiaba en ella, su actitud en las últimas semanas me había parecido extraña. Estaba más distante, revisaba su teléfono con demasiada frecuencia y evitaba el contacto visual cuando hablábamos sobre su viaje. Al principio, quise ignorar mis sospechas. Estaba embarazada, y quizás solo se sentía abrumada con todo lo que venía. Pero algo en mi interior me decía que había más. La primera señal de alerta fue cuando mencionó, con demasiada casualidad, que viajaría sola porque su compañera de trabajo había tenido un imprevisto y ya no podría acompañarla. Me pareció extraño, pero no quise cuestionarla demasiado. Sin embargo, su reacción ante mi falta de preguntas me hizo dudar más. Era como si esperara que yo insistiera, que tratara de saber más detalles sobre el supuesto viaje. La segunda pista llegó el día en que estaba empacando su maleta. Noté que llevaba ropa que normalmente no usaría para un viaje de trabajo. Vestidos elegantes, lencería fina, perfumes nuevos. Traté de hacerme el desentendido, pero en mi mente, las dudas se acumulaban. Cuando le pregunté casualmente si había cambiado de planes y pensaba hacer turismo, su respuesta fue un titubeo seguido de una sonrisa fingida. «Solo quiero verme bien», dijo. «Es París, amor. Ya sabes, la ciudad del glamour». Esa noche no pude dormir bien. Algo en mi interior me decía que Andrea no me estaba contando toda la verdad. Al día siguiente, la llevé al aeropuerto como siempre hacía cuando viajaba. Se mostró cariñosa, pero sentía que todo era parte de una actuación. Me besó, me abrazó y me dijo que me amaba, pero su mirada tenía algo diferente. No era la de una esposa emocionada por su regreso en unos días, era la de alguien que ocultaba un secreto. Cuando llegué a casa, no pude evitar sentirme inquieto. Así que, sin pensarlo dos veces, llamé a Rodrigo, un amigo que trabajaba en la aerolínea. «Necesito un favor», le dije. «¿Puedes decirme con quién viajó Andrea?» Rodrigo dudó un momento, pero al final accedió. Y lo que me dijo me dejó helado. Andrea no viajó sola. Tenía un acompañante en el asiento junto al suyo, y su nombre me resultó demasiado familiar, Julián Mendoza. Su primer amor de la secundaria, el mismo tipo con el que salió antes de que empezáramos nuestra relación. Aquel chico al que, según ella, superó hace años y que ya no significaba nada. Sentí que la sangre me hervía. No solo me había mentido descaradamente, sino que se había ido a París con otro hombre. Y lo peor, con el padre de mi hijo creciendo en su vientre. Pero en lugar de dejarme llevar por la ira, decidí actuar con frialdad. Sabía que una confrontación impulsiva solo me haría parecer el villano de la historia. No, yo iba a hacer las cosas bien. Iba a reunir pruebas. Iba a esperar el momento perfecto. Después de esa llamada, mi plan comenzó a tomar forma. Empecé a revisar sus redes sociales, sus mensajes, cualquier pista que pudiera confirmar lo que ya intuía. No tardé en encontrar indicios, fotos tomadas desde su hotel, pero sin rastros de reuniones de trabajo. Comentarios de amigas que parecían más cómplices que simples espectadoras. Todo empezaba a encajar. Sabía que Andrea creía tener la situación bajo control. Probablemente pensaba que su mentira era perfecta, que yo nunca me enteraría de su traición. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. En los días siguientes, reuní todas las pruebas necesarias. Imprimí los correos electrónicos que había encontrado, los mensajes que dejaban en sus publicaciones y los registros del vuelo. También llamé a un abogado, quien me asesoró sobre las mejores opciones para proceder con el divorcio. Sabía que cuando Andrea regresara, pensaba encontrarme esperando con los brazos abiertos, creyendo que todo seguiría igual. Pensaba que yo, el esposo confiado y ciego de amor, nunca había sospechado nada. Pero en cuanto pisara la casa, su mundo se derrumbaría. La mentira perfecta estaba a punto de volverse su peor pesadilla. Las imágenes aparecieron en mi teléfono como un golpe directo al estómago. Rodrigo me había enviado varias fotos que, sin duda, confirmaban mis peores sospechas. Andrea no solo había viajado con Julián Mendoza, sino que parecía estar disfrutando de un viaje romántico con él. En las fotos, los dos caminaban de la mano por los Campos Elíseos, se reían juntos en un café y compartían una cena en un restaurante de lujo con vista a la Torre Eiffel. Mi corazón se aceleró. La rabia se mezcló con una sensación de incredulidad.
Sabía que algo estaba mal, pero ver esas imágenes era otra cosa. Mi esposa, la mujer que juró amarme y que llevaba a mi hijo en su vientre, estaba allí, viviendo una segunda luna de miel con un tipo al que supuestamente había dejado en el pasado. No podía permitir que la ira me cegara. Respiré hondo y me forcé a mantener la calma. En ese momento, entendí que lo mejor que podía hacer era seguir acumulando pruebas. No se trataba solo de una venganza emocional, sino de asegurarme de que ella no pudiera manipular la situación a su favor cuando llegara el momento de la confrontación. Llamé a mi abogado y le envié las fotos. «Esto cambia todo», dijo. «Tiene suficiente evidencia para un divorcio por infidelidad. Pero necesitamos más». Esa noche, mientras Andrea dormía en una cómoda habitación de hotel en París, yo estaba en nuestra casa, desvelado, recopilando cada fragmento de información. Revisé sus redes sociales, capturé mensajes sospechosos y guardé todo lo que pudiera servir en un juicio. Me sentía traicionado, pero también más decidido que nunca a no permitir que me viera la cara. Los días pasaron, y Andrea siguió con su juego. Me enviaba mensajes como si todo estuviera bien, como si realmente estuviera en reuniones de trabajo. «Hoy fue un día agotador», me escribió una noche. «Mucha negociación, pero todo va saliendo bien». Sabía que me estaba mintiendo, y lo peor era que lo hacía con tanta naturalidad que casi podría haberle creído si no tuviera las pruebas en mis manos. Para reforzar mi caso, contraté a un investigador privado en París. Me aseguré de que siguiera sus movimientos y me enviara informes detallados. Lo que descubrió solo confirmó lo que ya sabía. Andrea y Julián actuaban como una pareja enamorada. Visitaron museos, hicieron paseos en barco por el Sena y se hospedaban en la misma suite de un hotel de lujo. Mientras tanto, yo seguía fingiendo que no sabía nada. Respondía sus mensajes con frialdad, pero sin levantar sospechas. «Espero que todo salga bien», le escribí una vez. «Cuídate mucho y disfruta del viaje». Sabía que sus días de engaño estaban contados. Un día antes de su regreso, decidí poner en marcha la segunda parte de mi plan. Saqué el dinero de nuestras cuentas conjuntas, separé mis bienes y dejé todo listo para la notificación legal que recibiría al pisar el país. No iba a dejar que me arrastrara a su juego. Andrea pensaba que regresaría a casa y todo seguiría igual. Pensaba que su mentira había sido perfecta. Pero lo que no sabía era que la traición ya había sido confirmada y que, en cuanto cruzara la puerta, su mundo se vendría abajo. Esa noche no pude dormir. Imaginé cada posible excusa que Andrea intentaría darme, cada lágrima falsa que derramaría para justificarse. Pero nada cambiaría los hechos. Ella me había traicionado. Me engañó mientras esperaba a nuestro hijo. Y ahora, no iba a dejar que se saliera con la suya. Me aseguré de que, al llegar, Andrea recibiera la notificación de inmediato. También contacté a su familia para advertirles de lo que había hecho. No iba a quedarme callado mientras ella fingía ser la víctima. Finalmente, el día de su regreso llegó. Su vuelo aterrizó por la tarde, y yo ya tenía todo listo. La esperaba en casa, con su maleta en la puerta y los papeles de divorcio listos. Cuando cruzó la entrada, vi su rostro iluminarse con una sonrisa fingida, creyendo que todo estaba bien. Pero su expresión cambió por completo cuando vio mi mirada fría y la carpeta en mis manos. «Bienvenida de vuelta, Andrea», dije con calma. «Espero que tu viaje haya sido inolvidable». Sabía que confrontar a Andrea en el momento no era la mejor opción. Podría negarlo, manipular la situación o incluso intentar victimizarse. No, necesitaba algo mucho más calculado. Necesitaba que su propia mentira fuera su condena. Después de ver las fotos y obtener los informes del investigador privado, llamé nuevamente a mi abogado. «Quiero que todo esté listo para el momento en que ella regrese», le dije con firmeza. «No quiero dar espacio a excusas, ni permitirle la oportunidad de darle un giro a la historia». Mi abogado comprendió la situación y se aseguró de que cada documento estuviera listo para proceder con el divorcio. El siguiente paso era hacerme invisible en la relación. No podía mostrar ningún indicio de sospecha. Aún tenía que fingir ser el esposo ingenuo que esperaba pacientemente en casa mientras ella trabajaba en París. Respondía sus mensajes con frases cortas, sin mucho entusiasmo, y evitaba las llamadas. Cuando ella preguntó si todo estaba bien, simplemente respondí con un sí, solo mucho trabajo. Pero en realidad, mi mente trabajaba en cada detalle de la venganza. Separé mis finanzas personales de las cuentas conjuntas,
Revisé mis derechos legales sobre la casa y aseguré que no pudiera aprovecharse de nada en el proceso de divorcio. A su regreso, ya no tendría el mismo acceso a nuestras cuentas bancarias ni podría actuar como si la vida siguiera igual. Mientras ella paseaba por París con su amante, yo construía el muro que la dejaría fuera de mi vida. Decidí también contactar a sus padres. No para reclamarles, sino para preparar el terreno. Les hice creer que Andrea estaba actuando extraño y que sentía que algo no estaba bien. No les di detalles, pero planté la semilla de la duda en su mente. Quería que cuando todo saliera a la luz, ellos no estuvieran completamente de su lado. También contacté a amigos en común. Poco a poco, dejé caer comentarios sutiles sobre cómo Andrea había estado distante, sobre cómo su viaje de negocios parecía demasiado perfecto. Sabía que la noticia corría rápido en nuestro círculo, y cuando todo explotara, ya nadie le daría el beneficio de la duda. El día de su regreso se acercaba. Ya podía imaginar su rostro al cruzar la puerta y darse cuenta de que todo había cambiado. De que su mundo perfecto de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Pero aún había más que hacer. Además de los preparativos legales, decidí que debía tener control total de la situación. Busqué un abogado especializado en casos de infidelidad y separación de bienes. Me aseguró que, con todas las pruebas que tenía, Andrea no solo perdería el derecho a reclamar parte de mis bienes, sino que también podría enfrentar consecuencias legales. Aproveché el tiempo restante para documentar cada una de sus transacciones. Si había usado nuestras cuentas para pagar parte de su viaje con Julián, eso también jugaría a mi favor. Revisé estados de cuenta y registré todos los movimientos sospechosos. Quería que, cuando Andrea intentara justificar su traición, se diera cuenta de que ya no tenía ninguna carta bajo la manga. A medida que se acercaba la fecha de su regreso, me aseguré de hacer algunos cambios en casa. Retiré sus pertenencias más personales de nuestra habitación y las coloqué en una maleta en la sala. Sabía que, en cuanto cruzara la puerta, debía sentir que su mundo ya no era el mismo. La noche anterior a su regreso, me senté en el sillón de la sala y repasé una vez más todo lo que había planeado. No iba a hacer una escena. No iba a gritar ni a reclamar como un hombre traicionado. No, iba a ser frío, calculador y sobre todo, implacable. Cuando Andrea bajara del avión, encontraría un mensaje esperándola. No de bienvenida, sino un aviso claro: su engaño había sido descubierto, y la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. Finalmente, el día llegó. Andrea aterrizó, confiada en que todo seguiría igual. Pero lo que no sabía era que, en cuanto cruzara la puerta, su mundo cambiaría para siempre. Andrea regresó a casa como si nada hubiera pasado. Con una sonrisa fingida en el rostro, me abrazó, besó mi mejilla y me contó lo agotador que había sido su viaje de negocios. Yo, sin cambiar mi expresión, asentí en silencio y le ayudé a llevar su maleta a la sala. Noté que sacó su teléfono rápidamente y escribió un mensaje, probablemente a Julián. Mi corazón quería explotar de rabia, pero me contuve. Aún no era el momento. Horas después, cuando Andrea se duchaba, vi su teléfono sobre la mesa. No necesitaba espiar demasiado, ya tenía suficientes pruebas, pero quería confirmar su actitud después del viaje. Lo desbloqueé con facilidad, pues conocía su contraseña, y lo que encontré solo reforzó mi decisión. Mensajes recientes con Julián: te extraño, amor. Este viaje fue perfecto. No puedo esperar para verte de nuevo. Había fotos, selfies juntos en París, algunas demasiado íntimas para ser solo amigos. Y entonces, el mensaje que me heló la sangre: pronto seremos una familia, te lo prometo. Andrea le había dicho a Julián que pensaba estar con él, que el hijo que llevaba en su vientre era de los dos. Yo sabía la verdad, sabía que ese bebé era mío, pero ella ya planeaba una vida con otro hombre. No pude evitar soltar una risa amarga. Ya no había dudas, ya no había manera de que me hiciera cambiar de opinión. Esa noche, cenamos juntos, y ella me habló con la misma hipocresía con la que llevaba meses actuando. Le respondí con normalidad, haciéndole creer que no sospechaba nada. Pero mientras sonreía y charlaba conmigo, no sabía que al día siguiente recibiría la notificación de divorcio. Había reunido pruebas suficientes, fotos, capturas de pantalla, registros de hotel, transacciones bancarias. Andrea pensaba que había jugado bien sus cartas, pero no contaba con que yo había visto cada uno de sus movimientos. Cuando terminamos de cenar, ella se recostó en el sillón y me pidió que la abrazara. Te extrañé mucho, susurró. Respiré hondo y fingí corresponderle.
Sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse y que el golpe sería mucho más fuerte si no sospechaba nada. Me levanté, le di un beso a la frente y le dije que subiera a descansar. Mañana sería un día largo. Muy largo. Mientras Andrea dormía, decidí hacer un último repaso de todas las pruebas. No había margen de error. Cada mensaje, cada transacción, cada fotografía, todo apuntaba a la verdad que ella se negaba a aceptar. Incluso si intentaba justificar su traición, los hechos hablarían por sí solos. A la mañana siguiente, cuando Andrea despertó, su actitud seguía siendo la misma. Bajó a desayunar con la tranquilidad de alguien que creía haber engañado al mundo entero. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar sobre su día, sobre lo cansada que estaba y lo mucho que había pensado en nuestro futuro. Yo la observaba en silencio, memorizando cada gesto, cada palabra. Quería grabar en mi mente la última vez que intentaba manipularme. Finalmente, sin cambiar mi tono de voz, saqué el sobre con los documentos del divorcio y lo deslicé sobre la mesa. Andrea lo miró con curiosidad al principio, pero en cuanto leyó el encabezado, su expresión se descompuso. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz temblorosa. Son los papeles del divorcio, respondí con calma. Y toda la evidencia de lo que hiciste en París. Andrea parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus manos comenzaron a temblar y su mirada se llenó de pánico. No sé de qué hablas, balbuceó. No hice nada malo. Me reí, una risa seca y sin humor. Tomé mi teléfono y comencé a deslizar las fotos en la pantalla. ¿Nada malo?, dije, mostrándole una imagen de ella y Julián tomados de la mano en París. ¿Nada malo? Deslicé a la siguiente, donde se besaban en un café. ¿Esto te parece nada malo? Andrea se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no tenía compasión para darle. Puedes llorar todo lo que quieras, continué. Pero los documentos ya están en proceso. Quiero que recojas tus cosas y te vayas lo antes posible. Ella intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. ¿Y el bebé?, susurró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. El bebé es mío, respondí sin dudar. Y voy a luchar con todo lo que tenga para que no crezca con alguien como tú. Andrea comenzó a sollozar más fuerte, pero yo ya no sentía nada por ella. Se había burlado de mi confianza, había destruido nuestro hogar y, lo peor de todo, había intentado jugar con la vida de nuestro hijo. Me levanté de la mesa y caminé hacia la puerta. Te doy 2 días para recoger tus cosas y salir de esta casa, dije sin mirarla. Después de eso, quiero que desaparezcas de mi vida. Andrea me miró con desesperación, pero sabía que no había marcha atrás. El daño estaba hecho, y yo ya había tomado mi decisión. Andrea regresó de París con una expresión de total tranquilidad. Bajó del avión con la seguridad de alguien que creía haber jugado bien sus cartas. Al salir de la terminal, me encontró allí, esperándola con una sonrisa en el rostro. No la sonrisa de un hombre feliz, sino de alguien que ya sabía la verdad y que tenía todo bajo control. «Amor», exclamó con entusiasmo mientras se acercaba para abrazarme. Dejé que lo hiciera. Dejé que sintiera, aunque fuera por unos segundos, que su mundo seguía intacto. Quise saborear el momento en que su castillo de mentiras se derrumbaría. Tomé su maleta y la ayudé a meterla en el auto. Durante el trayecto a casa, ella habló sin parar sobre su viaje de negocios, los contactos importantes que había hecho y cómo todo había salido según lo planeado. Yo apenas asentía, controlando mis ganas de explotar. Al llegar a casa, todo estaba diferente. Sus cosas ya no estaban en nuestra habitación, sino empacadas y listas en la sala. Andrea frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz cargada de confusión. Sin responder, saqué un sobre de mi chaqueta y se lo entregué. «Ábrelo», le dije con frialdad. Con manos temblorosas, Andrea abrió el sobre y sus ojos recorrieron las palabras en la hoja. La sonrisa falsa desapareció al instante. «Son los papeles del divorcio», expliqué sin dejar de mirarla. «Y toda la evidencia de tu viaje de negocios en París». Andrea soltó el papel como si le quemara las manos. «No entiendo». Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que tenía guardadas. Andrea y Julián tomados de la mano, cenando juntos, besándose. Luego, deslicé a los mensajes que había encontrado en su teléfono. «Pronto seremos una familia, ¿verdad?», repetí en tono irónico. Me pregunto si Julián también cree que este bebé es suyo.
Andrea se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Por favor, amor, déjame explicarlo. No es lo que piensas. Me crucé de brazos y la miré fijamente. No me llames amor. Y ahórrate las excusas. Tienes 2 días para recoger tus cosas y salir de aquí. Ella cayó de rodillas, suplicando entre sollozos. Fue un error, yo estaba confundida. Pensé en ti todo el tiempo. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de desprecio y lástima. No, Andrea. Tú pensaste que nunca me daría cuenta. Pensaste que podías engañarme y seguir con tu vida como si nada. Pero te equivocaste. Me giré y caminé hacia la puerta. Empieza a empacar, fue lo último que dije antes de salir. Andrea creyó que podía jugar conmigo, pero lo que nunca imaginó es que ya había perdido antes de regresar. Antes de marcharme definitivamente, me aseguré de que todos los trámites estuvieran en orden. La había dejado sin opciones. Incluso me encargué de que no pudiera reclamarme bienes ni acceder a mis cuentas. 2 días después, Andrea salió de la casa con la cabeza gacha. Sabía que había perdido todo. Y yo, por fin, sentía que había recuperado mi vida. Andrea no había imaginado que su mundo se desmoronaría tan rápido. Pensaba que, tras su viaje, todo volvería a la normalidad, que podría seguir jugando a 2 bandas sin que yo me diera cuenta. Pero lo que no esperaba era que yo ya lo sabía todo y que su peor pesadilla estaba a punto de comenzar. La noche después de entregarle los papeles del divorcio, decidí que no había nada más que hablar. No había marcha atrás. Sin embargo, Andrea seguía negándose a aceptar la realidad. Me envió varios mensajes tratando de convencerme de que había sido un error, que podíamos hablar, que no debía actuar con tanta frialdad. Yo, en cambio, me mantuve firme. No había espacio para negociaciones. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, Andrea bajó con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. Se sentó frente a mí, tratando de mostrarse tranquila. No he firmado nada, dijo con un tono desafiante. Podemos hablar. Levanté la mirada con calma y solté el tenedor. No hay nada que hablar, Andrea. Tienes hasta mañana para salir de aquí. Ella resopló, cruzó los brazos y volvió a intentarlo. Fui una idiota, lo admito. Pero podemos solucionarlo. Podemos seguir adelante. Me reí sin humor. ¿Seguir adelante? ¿Tú crees que después de todo esto hay algo que salvar? Andrea se aferró a su vientre, como si eso pudiera hacerme cambiar de opinión. Piensa en nuestro hijo. Negué con la cabeza. Voy a luchar por él. Voy a asegurarme de que tenga todo lo que necesita. Pero eso no significa que debamos seguir juntos. Andrea intentó tocar mi mano, pero la retiré. Fui leal, Andrea. Siempre. ¿Y tú qué hiciste? Te fuiste con otro hombre mientras estabas embarazada de mí. Y encima quería seguir con la mentira. Su expresión cambió. Se levantó bruscamente, golpeando la mesa. ¿Y qué? No es como si nunca te hubieras equivocado. Pero nunca te engañé, le respondí con frialdad. Y eso marca toda la diferencia. Andrea se dio cuenta de que había perdido la batalla. Su última carta ya no funcionaba. Por la tarde, le llegó la notificación oficial del proceso de divorcio y la restricción de acceso a mis cuentas y propiedades. Cuando la leyó, me miró con incredulidad. ¿Me estás dejando sin nada? No, Andrea. Te dejaste sin nada tú sola. Se quedó paralizada, como si la realidad finalmente la golpeara. Intentó discutir, pero su voz sonaba vacía. Sabía que había perdido. Mientras ella seguía en shock, yo revisaba los últimos detalles con mi abogado. Me aseguré de que no pudiera reclamarme absolutamente nada. Había tomado precauciones desde el momento en que descubrí su infidelidad, protegiendo mis bienes y dejando todo atado legalmente. ¿A dónde voy a ir?, preguntó Andrea, con la voz temblorosa. Eso ya no es mi problema, respondí sin emoción. El día siguiente, vi cómo salía de la casa con su maleta. Su mundo perfecto se había derrumbado. Caminaba lento, como si aún esperara que yo cambiara de opinión en el último momento. Pero no lo hice. Cuando cerré la puerta tras ella, sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, era libre. Andrea no se iba a rendir tan fácilmente. A pesar de que su mundo se había venido abajo, de que había sido descubierta y que las pruebas eran irrefutables, seguía aferrándose a la idea de que podía convencerme de olvidar todo y seguir adelante como si nada hubiera pasado.
2 días después de su salida de la casa, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin mucho interés y, para mi sorpresa, era Andrea. Su voz sonaba apagada, pero aún así trataba de sonar dulce y comprensiva. «Necesitamos hablar», dijo con un tono de súplica. «Solo dame unos minutos, por favor». Respiré hondo. Sabía que no tenía nada más que decirle, pero también quería escuchar cuáles eran sus nuevos intentos de justificación. Nos encontramos en un café poco concurrido. Andrea llegó con una expresión que oscilaba entre la tristeza y la manipulación. Llevaba el cabello recogido y una ropa sencilla, tratando de dar la imagen de alguien arrepentida y vulnerable. «No es lo que parece», soltó en cuanto se sentó. Todo esto se salió de control. Julián y yo, solo hablábamos, no significó nada. Me crucé de brazos y la observé en silencio. Su estrategia era clara: minimizar la traición, hacerme dudar de mis propias pruebas, jugar con mi lado emocional. Pero no iba a funcionar. Saqué mi teléfono y, sin decir palabra, reproduje una de las notas de voz que ella misma le había enviado a Julián. Su voz sonaba ilusionada, dulce, completamente comprometida con su amante. «No sabes cuánto extraño dormir a tu lado. Desearía que esta vida fuera nuestra y que no tuviera que ocultarme, pero pronto, amor. Pronto seremos una familia». Andrea palideció. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no sentía ni una pizca de empatía por ella. «Entonces», dije con calma, «¿quieres seguir diciéndome que no es lo que parece?». Se quedó en silencio, sin saber qué responder. Luego pasó a su siguiente táctica, la culpa. Yo estaba confundida. No sabía lo que hacía. ¿No te das cuenta de que estaba embarazada y con muchas emociones encontradas? Julián solo era una distracción. Pero lo nuestro es real, amor. Me reí con ironía. Entonces, según tú, no significa nada, pero le prometiste a otro hombre formar una familia. ¿Me tomas por idiota? Andrea se secó las lágrimas con furia y su expresión se transformó en enojo. No tienes idea de lo difícil que ha sido para mí. Tú también fallaste en nuestra relación. Me recliné en la silla y negué con la cabeza. Nunca te fui infiel. Nunca te mentí. Nunca me fugué con mi primer amor mientras estaba esperando un hijo. La única que falló aquí fuiste tú. Andrea se levantó bruscamente, derramando un poco de café en la mesa. Vas a arrepentirte de esto. Amenazó con furia. Yo también tengo derechos. Me puse de pie con calma y la miré fijamente. Nos vemos en la corte. Me di la vuelta y la dejé allí, en medio del café, con su mentira desmoronándose a su alrededor. Pero sabía que no iba a detenerse. En los días siguientes, recibí varios mensajes suyos. Algunos eran súplicas, otros amenazas. En un momento decía que me amaba, y en el siguiente, que lucharía con todas sus fuerzas para quedarse con la mitad de todo. No me dejé intimidar. Sabía que su mundo estaba derrumbándose y que intentaba aferrarse a cualquier esperanza. Pero ya no tenía poder sobre mí. Finalmente, le respondí un solo mensaje: nos vemos en el juzgado. No hubo más llamadas después de eso. Los días posteriores al último encuentro con Andrea fueron extraños. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio real. No tenía que fingir, no tenía que vivir en la incertidumbre. La separación era inminente, y con cada día que pasaba, me convencía más de que había tomado la mejor decisión. Me concentré en proteger mis bienes y asegurarme de que Andrea no pudiera afectarme económicamente. Mi abogado fue claro: con todas las pruebas que tenía, ella no podía reclamar nada de lo que no le correspondiera. Se trataba de un divorcio limpio, sin discusiones. No había amor, ni confianza, ni oportunidad de reconciliación. Solo un cierre definitivo. Andrea intentó comunicarse algunas veces más. Mensajes con disculpas, llamadas sin respuesta, incluso le pidió a su madre que intercediera por ella. Pero yo ya no tenía nada más que decirle. Ella había tomado sus decisiones y ahora debía enfrentar las consecuencias. Conforme pasaban los días, empecé a reconstruir mi vida. Me dediqué a mi trabajo, retomé amistades que había descuidado y comencé a enfocarme en lo realmente importante: mi futuro y el de mi hijo. La audiencia de divorcio llegó rápido. Andrea se presentó con su abogado, aunque su mirada reflejaba derrota. Sabía que no tenía ninguna ventaja. No hubo enfrentamientos ni dramas en el juzgado. Todo se resolvió conforme a la ley. Cuando el juez firmó la sentencia,
Sentí como si un gran peso se hubiera liberado de mis hombros. Salí del juzgado sin mirar atrás, sin rencores, sin odio. Andrea ya no era parte de mi vida. Sin embargo, el proceso emocional aún no había terminado. Durante semanas, tuve que enfrentar preguntas de amigos, colegas y familiares. Muchos no podían creer que Andrea hubiera hecho algo así. Algunos trataban de justificarla, otros simplemente se sorprendían de mi calma. La verdad era que me había preparado para esto desde el momento en que descubrí su traición. Cada paso había sido calculado, cada acción planeada. No había espacio para el arrepentimiento ni para la duda. Pero, aún así, había momentos en los que la realidad me golpeaba. La mujer con la que había compartido tantos años me había mentido en la peor forma posible. A pesar de todo, decidí no enfocarme en el pasado. Mirar hacia adelante era la única opción. Volví a hacer ejercicio, retomé antiguos pasatiempos y empecé a disfrutar de mi tiempo libre sin el peso de la desconfianza. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente libre. El tiempo pasó y, poco a poco, las cosas fueron tomando su curso. Andrea dejó de intentar contactarme y su nombre desapareció de mi día a día. Ya no me importaba lo que hiciera ni con quién estuviera. Lo único que me importaba era seguir adelante. Un día, mientras tomaba un café en mi lugar favorito, una mujer se me acercó y me preguntó si podía sentarse a mi lado. No la conocía, pero acepté sin pensarlo mucho. Hablamos de cosas triviales, de libros, de películas, de viajes. Y por primera vez en meses, sentí que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Finalmente, era libre para comenzar de nuevo. El divorcio se hizo oficial unas semanas después de la última audiencia. Andrea intentó luchar hasta el último momento, tratando de obtener algún beneficio, pero todo su esfuerzo fue en vano. Cada una de sus mentiras había sido documentada, cada engaño había quedado registrado, y no tenía forma de manipular la situación a su favor. El día en que los papeles fueron firmados, sentí un alivio indescriptible. Había cerrado definitivamente ese capítulo de mi vida. No había nada más que me atara a ella, nada más que me hiciera sentir atrapado en una relación que ya no existía. Andrea hizo su último intento de contacto. Me envió un mensaje diciendo que había cambiado, que quería hablar por el bien del bebé. No respondí. No porque no me importara el niño, sino porque sabía que su intención no era el bienestar de nuestro hijo, sino intentar manipularme una vez más. En lugar de eso, me concentré en asegurarme de que mi hijo tuviera la mejor vida posible. Mi abogado ya había iniciado los trámites para obtener la custodia completa, y con todas las pruebas en mi poder, sabía que tenía una gran ventaja. A medida que pasaban los meses, Andrea desapareció de mi vida. Dejó de llamarme, dejó de enviar mensajes y, poco a poco, su presencia se fue diluyendo hasta convertirse en un recuerdo lejano. No sentí odio, no sentí rabia, solo una profunda indiferencia. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque había sufrido una traición dolorosa, también había ganado algo invaluable, mi libertad. Ya no vivía con dudas, no tenía que preocuparme por mentiras ni engaños. Podía enfocarme en lo que realmente importaba, mi futuro, mi felicidad y mi hijo. El proceso legal de la custodia tomó varios meses más. Andrea trató de pelear por derechos de visita, pero su falta de estabilidad y las pruebas en su contra hicieron que el juez me otorgara la custodia completa. Fue un día de victoria para mí, no por haberle ganado a Andrea, sino porque sabía que mi hijo estaría en un entorno seguro y estable. Cuando el fallo fue definitivo, me senté en casa y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido años de mi vida con alguien que no supo valorarme, pero también había aprendido lecciones importantes. Ahora sabía lo que significaba el verdadero amor propio, la dignidad y la importancia de no permitir que nadie me pisoteara de nuevo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me detuve un momento y miré a mi alrededor. La vida seguía su curso, las personas seguían adelante con sus historias, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia apenas estaba comenzando. Decidí enfocarme en lo positivo, en mi crecimiento personal y en brindar lo mejor a mi hijo. Conocí nuevas personas, retomé sueños que había dejado de lado y, lo más importante, aprendí a confiar en mí mismo nuevamente. Finalmente, había encontrado justicia, pero más importante aún, había encontrado paz. Después de meses de incertidumbre y de enfrentar las secuelas de la traición, mi vida comenzó a estabilizarse. El dolor del pasado se convirtió en aprendizaje, y cada día que pasaba, sentía que me estaba convirtiendo en una mejor versión de mí mismo. Mi hijo se convirtió en mi prioridad absoluta.
Asegurarme de que tuviera un hogar lleno de amor y estabilidad era lo más importante. Me enfoqué en ser el mejor padre posible, en darle una infancia feliz y sin los conflictos que había vivido con su madre. A pesar de todo, me aseguré de que nunca le faltara nada y de que tuviera figuras positivas a su alrededor. Profesionalmente, las cosas también mejoraron. Con la tranquilidad de haber cerrado un capítulo oscuro, pude enfocarme de lleno en mi trabajo y en nuevos proyectos. Pronto llegaron oportunidades que jamás imaginé y que, sin la carga emocional del pasado, pude aprovechar al máximo. Cada logro se sintió como una recompensa por haber superado aquella tormenta. Con el tiempo, también aprendí a abrir mi corazón nuevamente. No tenía prisa, pero me permití conocer a nuevas personas, hacer amistades sinceras y, eventualmente, encontrar a alguien que realmente valorara quién soy. No buscaba llenar un vacío ni reemplazar lo que había perdido, buscaba compartir mi vida con alguien que me aceptara sin mentiras ni traiciones. Una tarde, mientras jugaba con mi hijo en el parque, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que vivía con miedo, esperando la próxima mentira. Era un hombre fuerte, resiliente, que había aprendido a priorizarse a sí mismo y a quienes realmente importaban. El pasado quedó donde debía estar, atrás. No guardaba rencor, no me aferraba al dolor. Solo miraba hacia adelante, con la certeza de que mi historia no terminó con una traición, sino con un renacer. Comencé a viajar, algo que siempre había querido hacer pero que nunca me había permitido. Fui a lugares nuevos, conocí culturas diferentes y entendí que el mundo es demasiado grande como para quedarse atrapado en una historia de desamor. Esos viajes no solo me dieron paz, sino que también me permitieron redescubrirme. Los años pasaron, y la herida que Andrea dejó en mi vida se convirtió en una simple cicatriz. Aprendí a mirar hacia atrás sin resentimiento, sin tristeza. Porque gracias a lo que viví, aprendí a valorar mi propia dignidad, a respetarme y a saber qué es lo que realmente quiero en una relación. Un día, sin darme cuenta, el amor volvió a tocar mi puerta. No fue algo que busqué ni algo que forzara. Simplemente sucedió. Era diferente esta vez, porque ya no tenía miedo. No tenía que demostrar nada, no tenía que cargar con inseguridades ni fantasmas del pasado. Por primera vez en mucho tiempo, amé con libertad y fui correspondido de la misma manera. Me casé años después, esta vez con una mujer que me demostró que el amor no duele, que el amor verdadero es sincero y sin manipulaciones. Juntos formamos una familia basada en la confianza y en el respeto, y con cada día que pasaba, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde aquel oscuro episodio de mi vida. Finalmente, entendí que a veces, lo peor que nos pasa es lo que nos lleva a lo mejor que podemos ser. Y así, con el corazón en paz y el futuro lleno de posibilidades, seguí adelante con mi vida, listo para escribir un nuevo capítulo, pero esta vez, con la certeza de que mi historia la escribía yo, sin mentiras, sin traiciones y sin miedos.